entra como 1 entre m al cuadrado, puede entrar dentro de esta resta. Como esta resta está al cuadrado, bueno, él entra como m nada más, es una constante, entra como m. Es decir, que este y sub i lo convierte en ¿quién? Y sub i dividido entre m, o entre m sub i, pues, pero aquí como es una constante, El entre m. promedio por elemento. Pero del el conglomerado. Ok. Es decir, sería este. ¿Lo ven acá? La columna M. Lo que estoy moviendo. Cuando muevo el cursor lo ven, ¿cierto? Sí. Ok. Sería este. Menos, este es el promedio. ¿Qué significa esta allí de promedio? El promedio por conglomerado, ¿no? El promedio por conglomerado, correcto. Es decir, sumar toda esta columna y dividirla entre 10. Perdón, no. Sería sumar todo, es decir, el total, este total. Bueno, aquí no tenemos el total porque este era el numerador de este número, ¿no? Pero esta suma, o sea, la suma de todos estos números dividido entre 10. Es decir, sería sumar todo esto y dividirlo entre 10, no porque son 10 alumnos por conglomerado, porque son 10 conglomerados. Este sería entonces esa... Vamos a ponerlo acá. Y borremos aquí esto. ¿Ok? Sería entonces el promedio por conglomerado, es decir, el promedio por aula eh, es de 120,6. Pero la nota completa, por supuesto que aquí no tiene ninguna interpretación lógica esto, ¿no? Bueno, pero ese es el promedio por aula. De nuevo, no tiene ninguna interpretación lógica acá. Ok. Bueno, pero entonces si a esta cantidad la dividimos entre m, o sea, entre m sub i, pues, pero de nuevo, m sub i en este caso es una constante. Si la dividimos entre m, ¿qué obtenemos? El promedio por El estudiante. promedio por estudiante, que es este de aquí abajo, 12,06. Ok. Bueno, eso es lo que tienen aquí en la fórmula de la guía. Recuerden que no hay una fórmula para esto, una fórmula para no, todo es una sola fórmula, ¿no? Solo que nosotros podemos alterarla, bueno, adaptarla para el promedio, para... Ok, bueno, pero esa es entonces la fórmula que tenemos acá, de la varianza del promedio. A ver, ok, esta que está aquí, la primerita aquí, esto. Fíjense que ahora ese ST ahora se convierte en esto, ¿no? Por lo que veníamos hablando. ¿Lo ven? Aquí está el promedio del conglomerado diésimo menos el promedio global. Eso es lo que tenemos aquí cuando lo dividimos entre m. Desaparece la n al cuadrado. Aquí fíjense que acá desapareció esa n al cuadrado. ¿Sí? Bueno, y el m al cuadrado del numerador entró dentro de todo esto y lo transformó el st en un s que vamos a llamar m. Bueno, la t es porque aquí está restando totales, ¿no? Son las diferencias de los totales. La m porque ahora son la diferencia de promedios, de medias. Entonces, bueno, eso es, ¿no? También aquí hay otra manera de expresar lo que es esta. Bueno, todo lo que está sucediendo aquí es que están multiplicando
por m en el numerador y en el denominador. Es decir, está multiplicando por 1, pero m en el numerador, m en el denominador. Entonces, bueno, esta expresión la multiplicamos por m en el numerador, m en el denominador. Aquí está quedando el m en el denominador. Y el m del numerador está entrando, como lo ven acá, entra a multiplicar en este s al cuadrado, en la cuasivarianza. Entonces nos queda aquí arriba, m. Bueno, al final es m grande, m mayúscula acá, multiplicando al sm. Bueno, a eso le vamos a llamar el s al cuadrado b, es decir, la cuasivarianza b. Esto, bueno, esto existe porque a la hora de hacer juegos algebraicos, bueno, es una manera de usar unas notaciones que van quedando por allí, ¿no? Fíjense, esta misma varianza se puede expresar de esta manera en términos de el coeficiente de correlación, pero va a quedar un m por allí. Bueno, el quedar ese m por allí es lo que se utiliza para finalmente tener esta expresión. Es decir, esto es equivalente a cualquiera de estas expresiones. Es lo mismo, ¿no? Esta, esta o esta o esta. Es exactamente lo mismo, solo que aquí está en términos del coeficiente de correlación. Y ese coeficiente de correlación tiene esta forma que se puede simplificar, es decir, aproximadamente, fíjense que aquí ya no hay un igual, sino aproximadamente a esta expresión. Bueno, ahí es donde queda esta sumatoria, pero multiplicada por m. Por eso, para hacerlo más simple, pues se pone aquí LCB, ¿no? Es simplemente para denotar algo allí, ¿no? Esta cuasivarianza, que no tiene ningún subíndice, es la cuasivarianza ¿de quién? ¿De quién es esa cuasivarianza? De los alumnos. Exactamente, la cuasivarianza del universo, ¿no? De todas las unidades de investigación. Entonces, segundo acá para enchufar la laptop, dame un segundo. Ok, entonces, bueno, listo, es perderle miedo a las fórmulas, ¿no? Siempre es lo mismo, solo que, bueno, yo puedo agarrar esta fórmula, la que yo quiera, y multiplicarla y dividirla entre, no sé, entre lo que yo quiera, entre 78. Entonces, llego a otra expresión donde aquí abajo queda un 78 y el otro 78 lo meto aquí, entonces, bueno, o sea, yo y a eso le doy otro nombre a este S arriba, y bueno, pero al final es eso, ¿no? Al final nos quedan estas expresiones. Esto que está aquí abajo es para proporciones, ¿no? Pero bueno, proporción es simplemente un promedio de una variable dicotómica, ¿no? O sea, son las mismas fórmulas, solo que el promedio lo llamamos P y así. Ok, entonces, bueno, para la varianza, listo, lo podemos hacer de la manera que queramos, ¿no? Vamos a utilizar eh, esta expresión, es decir, calcular la cuasivarianza M, cuasivarianza de los promedios. Bueno, necesitamos estas diferencias al cuadrado, que es lo que vamos a hacer en esta columna. Acá tenemos M11, que es esta aquí, el promedio del conglomerado diésimo, menos R13. R13, que es este promedio por elemento. Bueno, eso es precisamente y eso al cuadrado, ¿no? Esa es esta columna que tenemos acá. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos todos esos, y esta es la suma. Esta que tenemos aquí abajo es la suma de todos ellos. Es decir,
si tenemos esto y lo dividimos entre n menos 1, tenemos la cuasivarianza m, cuasivarianza de los promedios. Bien, ok, entonces aquí tenemos el apartado B, que es tener eso, la varianza del estimador del promedio por elemento, es decir, de la nota promedio por estudiantes. Listo, lo que hicimos fue eso, agarrar el, a ver, R16, ¿por qué? ¿Dónde está acá? Ah, bueno, sí, aquí habíamos calculado, acá, se calculó ese SM de una vez, o sea, su valor, que fue agarrar N21, que es este que tenemos acá, acá, perdón, esta suma, dividida entre n grande menos 1, entre 10 menos 1. Bueno, aquí tenemos entonces el valor de la cuasivarianza de los promedios. Ok, es decir, es una medida de la variabilidad de estos números, de esta columna. Solo que no es la varianza, sino la cuasivarianza. Pero bueno, es una medida de la variabilidad de esta columna completa, es decir, de estos promedios. Bien, entonces, para calcular la varianza que nos están pidiendo, bueno, simplemente esta fórmula acá. O esta fórmula multiplicada y dividida, perdón, multiplicada por m al cuadrado sobre n al cuadrado. Recuerden que son equivalentes, ¿no? Entonces, bueno, listo, aquí 10 menos n, n es el número de conglomerados que se van a tomar en el diseño. Fíjense que aquí dice para una muestra de aula, n de 4 aulas, es decir, n es igual a 4. Entonces, n grande menos n pequeño sobre n grande, multiplicando la cuasivarianza de los promedios entre n pequeño. Hasta aquí bien. Sí. Ok. Bueno, nos piden después en el C el coeficiente de correlación intraconglomerado, es decir, nos están pidiendo acá, este resultado, ¿no? Fíjense que esto es aproximadamente igual a este otro, a esta otra expresión. De nuevo, aquí estas aproximaciones se utilizaban, bueno, cuando la tecnología, ¿no? La manera de hacer estos cálculos en computadora era pesadísimo, ¿no? Era complicado, era laborioso. Cualquier cosita que ustedes hacen aquí en Excel, bueno, era un trabajón de unas computadoras gigantescas y había que hacer un programa y salían unas tarjetas perforadas que era el programa y si se quería correr el programa se metían esas tarjetas y eran las que, eh, bueno, después la cosa fue cambiando, ¿no? Salieron los lenguajes de programación que ya no había que imprimir tarjetas, ¿no? Pero tarjetas se imprimieron hasta, hasta los 70, ¿no? Incluso los 80 todavía existían esas máquinas, ¿no? Aunque ya ahí empezaron a salir, bueno, ya había lenguajes de programación, que ya las computadoras tenían memoria para guardarlo, ya no había que perforar tarjetas. eh, ¿Saben lo que eran las tarjetas? Cuando había tarjetas perforadas. Eran unas tarjetas de un tamaño, no sé cómo decirles, ¿no? Pero algo así como eh, media hoja de carta, ¿no? O un poquito menos quizás, ¿no? Una tarjeta de cartón que se le abrían unos huequitos, ¿no? Según los huequitos, la combinación de cada tarjeta de los huequitos era una instrucción, ¿no? Y así se manejaba aquello, ¿no? Yo no llegué a utilizarla, pero llegué a verlas. De niño recuerdo haber visto esas tarjetas. Em, y sé que en la escuela, claro, la facultad tenía
se llamaba mainframe, un computador, que eran esas salas gigantescas con aquellos armarios que era la computadora. Y bueno, nada, aquello funcionaba así. Después empezaron a haber computadoras que guardaban ya información, por lo tanto no había que perforar tarjeta, el programa podía quedar allí guardado. Pero imagínense todo aquel trabajo, ¿no? Este, eran cintas trabajando entonces, ¿no? Pues entonces ya se guardaban, pero se guardaban en cintas. Ustedes han visto los cassettes, ¿no? De música. Bueno, imagínense un cassette de música, pero gigantesco, ¿no? Entonces, bueno, esas eran las grandes cintas que se usaban. Y, bueno, pues salieron las microcomputadoras, etcétera, ¿no? Y la cosa fue avanzando bien rápido hasta hoy en día que, bueno, nada, con una hojita de Excel, pues podemos hacer lo que sea y de una manera bastante rápida. Pero antes, pues, pasar de esta expresión a esta expresión, bueno, tenía sus ventajas, ¿no? Pero bueno, de nuevo, aquí pudiésemos hacer el cálculo completo, pero no importa, no recuerdo cuál hicimos acá, pero para esa evidente correlación intraconglomerado, en todo caso, aquí ya tenemos SM, y si multiplicamos SM por M grande, recuerden que eso es SB, acá. Simplemente multiplicar SM al cuadrado por SB, es decir, aquí lo podemos tener más o menos rápido. Entonces, bueno, aquí están los cálculos, ¿no? SB, acá lo tenemos, es R16, y R16 es la cosivarianza de los promedios multiplicado por 10. ¿Por qué por 10? Porque 10 es M, ¿no? Lo que teníamos por acá, 10 es M. Entonces, bueno, aquí tenemos el valor de SB, y este que es el valor de la cosivarianza de todo el universo. Fíjense que es la varianza, punto S, porque es cosivarianza, de todo el universo completo. Bueno, listo, ya con esas dos cifras, pues, algo que les puede sonar feo como el coeficiente de correlación intraconglomerado, con toda esta fórmula gigantesca, una cosa rarísima, bueno, termina siendo muy simple el cálculo, ¿no? Acá lo tenemos. Termina siendo entonces lo que... bueno, aquí hicimos el cálculo, fíjense, aquí hicimos no esta aproximación, sino hicimos el cálculo completo, porque no tiene ningún sentido usar la aproximación cuando es tan sencillo las herramientas que tenemos, ¿no? Entonces, n-1 por m por sb. Bueno, aquí está, n-1 es 10. ¿Dónde estamos acá? n-1, n es el número de conglomerados, que son 10. Bueno, menos 1, 9. Por m es 10. M, que son los M sub I, pero de nuevo es M por la... multiplicando R19, que es acá el valor de SB, menos 99, que es este M por N, que son 100, menos 1, 99, multiplicando a la varianza de todos los elementos del universo, dividido entre N menos 1, esto que tenemos acá, N por M menos 1, perdón, es decir, 99, menos M menos 1, que es 9. Es esta parte de acá. Y listo, ya tenemos aquí el coeficiente de correlación intraconglomerado. Ok. Bien. ¿Qué quiere decir ese coeficiente de correlación intraconglomerado? A ver, recuerden que ya lo hemos conversado en teoría, ¿no? Lo vimos con muestreo sistemático, es lo mismo aquí. ¿Qué es el coeficiente de correlación intraconglomerado? ¿Qué está representando? ¿La correlación de quién? Se da la correlación entre cada conglomerado, ¿no? Sí, pero
pero es un promedio. Es decir, cada conglomerado tiene su correlación interna, ¿no?, entre sus elementos. Es decir, qué tanto se parecen. Bueno, pero un promedio de todos ellos. Eso es lo que está representando esto. Es un promedio de la correlación de cada uno de los conglomerados. Es decir, si en este caso es bastante baja, ¿verdad? Es 0,02. ¿Qué nos estaría diciendo? Nos estaría diciendo que la variabilidad de cada conglomerado internamente es parecida a la variabilidad de todo el universo. Es decir, nos estaría diciendo que que los conglomerados parecen ser bastante heterogéneos internamente. Fíjense que acá, si ven acá en la aproximación, se ve mucho más sencillo, ¿no? El SB, que es una medida de variabilidad de los promedios por conglomerado, ¿no? Esto que tenemos acá. Y la cuasivarianza del universo, bueno, nos da una idea de la variabilidad del universo. Entonces, el promedio de variabilidades por conglomerado, que es lo que tenemos aquí, es un promedio de las variabilidades de los conglomerados, menos la variabilidad del universo. Si estas dos cosas se parecen, es que los conglomerados internamente, su variabilidad es parecida a la del universo completo. ¿Lo ven acá? ¿Me siguen? Sí. No mucho. Bien. ¿Quién es SB? Bueno, es SM por M grande. Es decir, la magnitud de SB la da es SM, ¿no? Porque lo otro es una constante, el M que lo multiplica. Ok. ¿Y quién es SM? Ese que está representando la variabilidad de estos promedios, es decir, la variabilidad de esta columna, ¿no? La variabilidad de esa columna es esto. Es decir, es una variabilidad entre conglomerados. Entre conglomerados. Entonces, bueno, si yo esa medida de variabilidad la comparo con la variabilidad de todo el universo, tengo una idea de qué tan variables son los conglomerados internamente con respecto a la variabilidad completa. Bueno, si este promedio se parece a este otro promedio, quiere decir que si yo agarre el conglomerado que yo agarre, debería tener ese conglomerado que yo agarre, su variabilidad interna debe parecerse a la variabilidad de todo el universo. Y si esto es así, bueno, de hecho aquí, fíjense, por supuesto que no hay perfección, ¿no? Pero fíjense que los promedios tienden a parecerse más o menos. Bueno, aquí hay un dato que se va muy por debajo, este se va muy por encima, pero el resto tienden a parecerse bastante, ¿no? Si todos estos fuesen exactamente igual, bueno, SM sería cero. Pues, SM sería cero. Sí, SM sería cero, correcto. Bien, entonces, de nuevo, esta es una medida de eso, ¿no? De internamente qué tan heterogéneos son internamente son los conglomerados. Ok, bueno, a ver,
Si los conglomerados internamente son muy heterogéneos, es decir, la heterogeneidad de cada conglomerado se parece a la heterogeneidad del universo, ¿eso es bueno o es malo para nuestro diseño? Es bueno, ¿no, profe? ¿Por qué? Por la definición de conglomerado que, o sea, internamente son heterogéneos y entre ellos son homogéneos. Sí, porque significaría que eh, hay homogeneidad en las unidades de muestreo. Los conglomerados son las unidades de muestreo. Si todos los conglomerados son tan heterogéneos como el universo, bueno, quiere decir que entre los conglomerados hay homogeneidad. Eso quiere decir que con con muestra de tamaño 1, es decir, con un solo conglomerado, yo puedo saber qué pasa en el universo. Bueno, y esa es la mayor eficiencia, ¿no? Tamaño de muestra 1. Y puedo ser muy preciso con un tamaño de muestra 1. Entonces, eh, bueno, nada, esa es la mayor eficiencia entonces, ¿no? Eh, si por el contrario fuesen muy distintos, los conglomerados fuesen muy distintos uno entre otros, es decir, en el aula 1 todos tienen nota bajita, en el aula 2 un poco más alta todos, en el aula 3 y así, ¿no? Hasta la última aula que tiene las mayores notas todos. Eh, bueno, fíjense, para yo saber la diversidad que hay en el universo, con un solo conglomerado no sería muy eficiente, tendría que tomar más de un conglomerado, varios conglomerados, para dar chance a observar toda la variedad que hay en el universo. Entonces, ¿qué es lo contrario que nos sucedía con el muestreo estratificado? Como en el muestreo estratificado los grupos no son las unidades de muestreo, sino las unidades de muestreo siguen siendo los elementos, se toman elementos dentro de cada grupo. Es como si estuviéramos censando el muestreo por conglomerado, estuviéramos censando y estuviésemos tomando una muestra interna. Es decir, cuando veamos muestreo por etapa, vamos a ver esa comparación. Pero bueno, en el estratificado, como vamos a tomar elementos de cada grupo, lo que yo quisiera es que cada grupo fuese muy homogéneo internamente. Así yo, bueno, así yo al tomar por lo menos un elemento de cada grupo, estoy dando chance a observar diversidad. Entonces, en el muestreo estratificado, ustedes decían lo contrario, decían, no, ojalá los grupos sean muy homogéneos internamente y muy distintos entre ellos. Así es como logro eficiencia con ese diseño. Aquí no, aquí es al contrario. Aquí quiero que sean muy homogéneos internamente. Perdón, muy heterogéneos internamente y homogéneos entre ellos. Bueno, así es la mayor eficiencia porque voy a seleccionar conglomerados. Entonces, bueno, de esa manera, seleccionando un conglomerado sería muy eficiente. No necesitaría seleccionar más. Ok, entonces este es el coeficiente de correlación intraconglomerado en este caso. Y luego nos piden la varianza del estimador de la nota promedio por estudiante utilizando el coeficiente de correlación intraconglomerado. Bueno, es usar esta fórmula, ¿no? Es usar esta forma de la fórmula, perdón. O sea, lo mismo que ya hemos calculado, pero utilizando ρ. Entonces lo podemos hacer acá, que es el aproximado, o aquí, que es el valor completo. De nuevo, deberíamos usar este, ¿verdad? Este, que es el valor exacto. Entonces, bueno, aquí está calculado esto, ¿no? Bueno, ¿qué es esta fórmula? Simplemente esto que tenemos acá. Y por supuesto que da el mismo número que en B. Tiene que dar el mismo número. Es la misma fórmula, es el mismo cálculo, no es el mismo parámetro. Ok. Después nos piden la nota promedio por aula. Entonces, bueno, ya de esto habíamos hablado, ¿no? Bueno, de hecho la calculamos acá.
calculamos allá arriba, que debe estar otra vez calculada. Ok, aquí está. La nota promedio por aula, que es 120. Vamos entonces a borrar esto para que no les quede allí. Ok. Entonces, bueno, este es la nota entonces promedio por aula. Ah, bueno, fíjense que esta columna acá es el total por aula, ¿no? Que no tiene interpretación. El total, como son notas, si fuese ingreso, sí, fuese bolívares o fuese producción o algo así, ¿no? Pero en este caso, que es nota, saber que en el aula 1 el total de notas es 102, bueno, no tiene ninguna interpretación. Pero bueno, es eso, ¿no? Sumando esto, 1206 entre n, que es 10. Bueno, ya queda entonces este 120.6. De nuevo, esto no tiene ninguna interpretación práctica. Y el apartado F, que es la varianza del estimador de la nota total promedio por aula. Es decir, la varianza de este estimador que acabamos perdón, del estimador de este parámetro que acabamos de calcular. El parámetro es 120,6. La varianza del estimador de este parámetro, bueno, terminaría siendo esto. ¿Que quién es? Bueno, la varianza del promedio multiplicada por n al cuadrado, ¿no? O sea, por 100. Entonces, bueno, es 44. 44,4. Sin embargo, bueno, aquí tienen la fórmula completa, ¿no? Pero eso, fíjense que la diferencia es esto que está acá, 10 al cuadrado, es decir, multiplicada por m al cuadrado. De nuevo, si queremos tener aquí adentro el estimador del promedio por conglomerado, bueno, es este mismo promedio, pero multiplicándolo por m al cuadrado. Y ya. ¿Preguntas? Estamos bien aquí. Sí. Ok. Bueno, vamos entonces al 8.2. En el 8.2 dice, la siguiente tabla muestra el total de... bueno, una cosa, ¿no? Recuerden que todas estas fórmulas, esta que tienen aquí, está asumiendo que MSUI es igual a M. Asume esto que tenemos acá, que MI es igual a M, es decir, conglomerado de igual tamaño. Esta es la fórmula general. Bueno, esta es la fórmula general. Esto es para tamaños desiguales. Bueno, y si los tamaños son iguales, por ahí empezamos, ¿no? Diciendo, bueno, si los tamaños son iguales, entonces MSUI es igual a M, y entonces es cuando metíamos aquí el M, etcétera. Bueno, y llegamos a esta fórmula, ¿ok? Entonces, estas que vimos en teoría es la fórmula genérica, la fórmula general, muestreo por conglomerados monoetápicos. Tamaños iguales o desiguales es esta misma. Si asumimos que los tamaños son iguales, bueno, podemos derivar a estas fórmulas. Porque ya empezamos a meter el M. Fíjense que acá todo el M está M. No M sui, sino M. Bueno, ya se está asumiendo que M sui es igual a M. Entonces, bueno, llegamos a estas formas de la fórmula. A estas formas. Profe, ¿Sí? y siendo MSUI constante, también puedo decir que puedo utilizar un solo conglomerado para estimar todo, o tendría que sacar igual el coeficiente de correlación. Claro, tienes que hacer todos estos cálculos, ¿no? Porque lo que está haciendo igual es el tamaño, pero la heterogeneidad, homogeneidad interna, pues no se sabe, ¿no? Ok. Bien. 8.2. La siguiente tabla muestra el total de familias y de viviendas de cada manzana de un centro poblado. Para una muestra de tamaño n igual a 1, manzana, calcule la varianza del estimador del total de familias mediante el estimador insegado, el de razón, etc. Ok, vamos a por parte entonces, ¿no? Tenemos manzanas de un centro poblado, tenemos aquí todas las manzanas y por cada manzana tenemos
la información de cuántas viviendas hay y cuántas familias hay. Por supuesto que podemos sacar el promedio de familias por vivienda, ¿no? Simplemente total de familias dividido entre el total de viviendas y ya. Esas son las tres columnas que tenemos ahí entonces, las tres columnas de información que tenemos en la tablita, ¿no? Bueno, nos dicen que sí, obviamente va a ser un diseño por conglomerado y tamaño de muestra 1. ¿Cuál es el universo? ¿Cuáles son las unidades de investigación acá? El número de familias y viviendas. No. Bueno, empecemos por el parámetro. ¿Qué parámetro se quiere estimar? El de razón. No. ¿Qué parámetro se quiere estimar? La varianza del estimador total de familias, profe. Ese parámetro se quiere estimar para un diseño por conglomerado de tamaño 1. Pero el parámetro, o sea, no la varianza del estimador, no el parámetro del diseño, sino el parámetro que se quiere, con el que se quiere Sería trabajar. el total, ¿no? Es el total de familias, correcto. Es el parámetro. Entonces, ¿cuál sería la variable? Familias. Familias. ¿Y cuál sería entonces la unidad de investigación? El centro poblado, profe. No. Centro poblado es la cobertura horizontal, ¿no? del estudio. La unidad de investigación es la vivienda. La variable son las familias, ¿no? La unidad de investigación es la vivienda. Por cada vivienda que quiero saber, ¿cuántas familias hay? La variable va a ser una variable y su IJ. Y su IJ va a significar la vivienda jésima, o sea, el IJ, la vivienda jésima del conglomerado yésimo. Entonces, y su IJ va a ser el número de familias que hay en esa vivienda jésima del conglomerado yésimo. ¿Quiénes serían los conglomerados? La agrupación de unidades de investigación. Uh-huh. Los conglomerados serían las manzanas. ¿Son conglomerados de igual tamaño? No, profe. No son. El primer conglomerado tiene 9 elementos, el segundo tiene 9, el tercero tiene 12, el cuarto tiene 12 y así. Es decir, no son de igual tamaño.
Bueno, entonces, a ver, ¿qué está aquí cubierto? Ok. Bueno, esto es entonces el N es 20, son 20 conglomerados, son 20 manzanas. El tamaño de muestra va a ser 1. El parámetro que queremos estimar es el total de familias global. Por lo tanto, Yesui representa el total de familias del conglomerado iésimo. Es decir, esta columna es Yesui. Yesui J es el valor de la variable Y para el elemento J décimo del conglomerado iésimo. Y la variable Y es el total de familias. Entonces, Yesui J es el total de familias para la vivienda J décima de la manzana iésima. Entonces, bueno, claro, estas son cosas que vamos a usar ahora. Entonces, bueno, eso es esto, ¿no? Vamos a ver si aquí... Ok. No sé si hago esto, si voy a alterar algo por allá, pero bueno, después vemos. Ok. No, lo que quiero es aquí escribirlo más específico, ¿no? Valor de la variable Y. Número de familias. Para la vivienda J décima de la manzana y décima. En términos de este estudio, entonces. Bien, entonces, bueno, nada, aquí tenemos las 20 manzanas. Nos está pidiendo el estimador para una muestra de tamaño 1, el estimador insesgado en selección con igual probabilidades. Entonces, bueno, vamos a ver acá. Entonces, nos están viendo la varianza, ¿no? La varianza de eso. Bien, la varianza entonces para ese estimador, o la varianza del estimador, es decir, el parámetro varianza, parámetro del diseño, con probabilidades iguales. Es esta fórmula acá, ¿no? Que vimos en la teoría. También la tienen ¿cómo se llama? En la guía, ¿no? Al final. Pero bueno, lo que vimos lo que escribimos ahí en las láminas es esto, ¿no? Entonces, esta sería la varianza, este que está acá. Bueno, que la acabamos de ver en el ejercicio anterior, que se transformaba podíamos llegar a otra forma, pues si los conglomerados son iguales y los MSUI son una constante. Bueno, pero en este caso los MSUI no son una constante, entonces, bueno, nada, trabajamos esto directamente, ¿no? Este es el ST, entonces necesitamos esta sumatoria, ¿no? Cada conglomerado, su total, menos el promedio por conglomerado. Bueno, aquí tenemos los YESUI, es decir, aquí tenemos el total para cada conglomerado y y acá tenemos, fíjense cuál sería el promedio por conglomerado, este promedio de Y, el promedio por conglomerado sería sumar esta columna de los YESUI y dividirlo entre cuántos, entre cuántos conglomerados son, que en este caso son 20, ¿verdad? Bueno, seguramente esto lo tenemos por acá abajo, ya calculado. Fíjense, este es el total de familias en en todo el centro poblado, 434. Esto lo dividimos entre 20 y nos da entonces ese promedio por conglomerado. Posiblemente esté por acá. A ver.
Aquí está, el promedio por conglomerado, este aquí. Entonces, es esa suma entre 20. Entonces, este es el promedio del total de familias por manzana. Entonces, fíjense que aquí ya tiene una interpretación práctica, ¿no? La nota en el ejercicio anterior, el total de notas de un aula no tenía una interpretación práctica. Aquí sí, el total de familias por manzana nos dice eso, bueno, el promedio de familias por manzana. Bueno, en este centro poblado, el promedio de familias por cada manzana es 21,7 familias. Entonces, bueno, con eso podemos sacar entonces este numerador acá, ¿no? Esa diferencia que la debemos tener por acá. Aquí está. Este es esa diferencia de entonces. Para cada conglomerado tomamos 9 menos 21,7 al cuadrado. Bueno, eso es esto. Para el segundo conglomerado es 13 menos 21,7 al cuadrado. Y así. ¿Sí? Aquí tenemos entonces la columna de esas diferencias al cuadrado. Bueno, ya con esto ya tenemos todo resuelto, ¿no? Porque al tener este total, que lo debemos tener aquí abajo, el total de esa suma es 1712,2. Bueno, ese total, nada, como vemos aquí en la fórmula, lo dividimos entre n menos 1 y eso lo dividimos a su vez entre n pequeño y lo multiplicamos por esta cantidad. Y ese es entonces esto que tenemos aquí. 34.244, ¿qué familias al cuadrado? Lo queremos en términos de la unidad de que estamos trabajando. Esto porque está aquí abajo, no sé. Por el... Ya, cuando abrí una línea más. Ok. Su error estándar para tenerlo en unidades son 185 familias. 185,0513 familias. Es decir, la variabilidad del total de familias es eso, es 185 familias. El error estándar. Ok. Ok. Ahora, ¿qué representa ese 185? A ver. Ya sabemos que son familias, ¿no? Pero, ¿qué representa? ¿Qué es ese 185? Es una medida de variabilidad, ¿verdad? El error, profe. Es una medida de variabilidad, ¿no? Es una medida del error. Es una medida del error. Ojo, no es el error. El error es cuando ya tú tomas una muestra y obtienes la estimación, la diferencia de esa estimación específica que obtuviste con respecto al parámetro es el error. Pero esta es una medida del error. Bueno, fíjense, este error estándar es una medida de la variabilidad de las distintas estimaciones que obtendríamos, las distintas estimaciones que obtendríamos con este diseño muestral. Es decir, qué tan variables son las diferentes estimaciones que obtendríamos con este diseño muestral. El total de familias es 434. Cada una de estas manzanas estimaría un total. Bueno, porque el tamaño de muestra es 1, ¿no? Entonces, bueno, si la muestra seleccionada es la primera manzana, bueno, con esta información estimaríamos el total. Y así, ¿no? Con cada una de ellas. Entonces, bueno, la variabilidad termina siendo esto, 185. ¿Les parece pequeña o alta?
Si fuesen a construir un intervalo de confianza, ¿cómo lo construirían? Estimación, más o menos. Si es el 95%, entonces sería 1,96 multiplicando este valor, ¿cierto? Sí, profe. Es decir que para la derecha y para la izquierda le estarían sumando 370 más o menos, ¿no? Se obtiene una estimación y dicen que con un 95% de confianza, el intervalo que sería esa estimación más menos 370 debe contener el parámetro. ¿Parece grande o pequeño? O sea, es decir, ¿el diseño es preciso o no? Es terrible. Estamos hablando de 370 de un parámetro que es 434. Es decir, una estimación, la que sea, le vamos a sumar y a restar 370. Es decir, la amplitud es 740, la amplitud de ese intervalo. Y bueno, imagínense, ¿no? El parámetro es 434. Es decir, ¿cuál es el coeficiente de variación? Recuerdan el coeficiente de variación, ¿no? El coeficiente de variación sería este error por 1,96 dividido entre esto. O sea, coeficiente de variación altísimo. Entonces, bueno, no, tiene lógica que sea tan malo viendo ustedes todo este universo y el diseño que se planteó. ¿Tiene sentido? Sí lo tiene, ¿verdad? Lo tiene porque, fíjense, los conglomerados, qué tan homogéneos son los conglomerados entre ellos. Para No el son total, muy, son para muy el total diferentes. son muy heterogéneos, ¿verdad? Va desde 9 hasta 37, 47 por acá, ¿no? Es decir, para el total es muy heterogéneo. Bueno, si yo voy a estimar el total y mi tamaño muestra debería ser, no uno, debería ser más, para dar chance a observar variedad. Bueno, aquí el tamaño muestra es uno solo. Bueno, claro, ese no es un diseño muy preciso, ¿no? Bueno, y eso es lo que nos está diciendo aquí el error estándar. Está diciendo tu diseño no es preciso. ¿Ok? El B, estimador de razón al tamaño en selección con igual probabilidades. Es decir, el mismo diseño exactamente igual, pero la diferencia es que usamos otro estimador, el estimador de razón, que es el que tenemos acá, que vimos en el primer tema de este semestre. Entonces, bueno, si usamos este estimador de razón ahora, este que está acá, entonces, ¿mejorará o no mejorará usando como variable auxiliar el tamaño del conglomerado? Bueno, el tamaño que es esta columna, la columna C, esta columna. ¿Qué piensan ustedes? ¿Mejorará el asunto o no? Pero yo digo que sí, ¿Por qué? porque el total de vivienda, o sea, tiene una alta correlación entre el total de familias. O sea, Exactamente. Ujú. si vemos los valores, son muy, este,
homogéneo, por así decirlo. Exacto. El total de viviendas, es decir, el tamaño del conglomerado, esto acá, parece estar correlacionado con el total de familias. Que tiene lógica, ¿no? Mientras más vivienda, debería haber más familias. Entonces, bueno, sí, aquí se ve, ¿no? En los números, visualmente se ve. Si calculáramos la correlación entre estas dos columnas, seguramente da un número alto. Entonces, sí, debería mejorar, porque el total de familia difiere mucho entre conglomerados, pero si yo tengo la información del total de viviendas y al azar obtengo el primer conglomerado, bueno, cuando yo estime el total de viviendas, me va a dar un número por debajo de la verdad. Y recuerden, si lo estoy usando como variable auxiliar es porque yo conozco la verdad de esa variable. Entonces, al yo estimar el total de viviendas, me daría un número por debajo de la verdad. Si yo sabría, yo lo sabría, ahí sí conocería el error exacto. El error es tanto. Digo, bueno, como yo lo considero correlacionado con la otra variable total de familia, entonces la estimación del total de familia también debe estar subestimada por debajo y más o menos en la misma magnitud. Entonces utilizo esa información para corregir la estimación de lo que no conozco en realidad, que es el total de familia. Bueno, eso es entonces por acá el apartado B. Tenemos entonces que hacer estos cálculos. Fíjense que aquí ahora tenemos es que obtener este numerador, que es la diferencia del total de la variable de interés, es decir, en este caso el total de familia, menos R multiplicando al total de viviendas de ese conglomerado, del conglomerado iésimo. ¿Ok? ¿Quién es R? R es Y entre X. El total de Y entre el total de X. Aquí lo tenemos, ¿no? Esto es R. El total de Y entre el total de X. Bueno, es esto que tenemos acá, R. Fíjense que es D33 menos entre C34. Eso deben ser ya los totales que tenemos aquí, ¿no? Este valor, 434, que es el total de Y, entre 394. Eso es R. Y aquí lo tenemos. 1.10, 1.10, 15, 23. Eso es R. Entonces, fíjense, recuerdan que cuando veíamos estimadores indirectos, que podíamos, cuando veíamos el caso general, que es estimadores, recuerden que este estimador de razón es un caso específico del estimador de regresión. Bueno, y cuando B se consideraba que podía ser igual a, o sea, el B óptimo era Y entre X. Bueno, aquí esto es suponiendo que es el B óptimo, Y entre X, pero fíjense que un valor cercano a 1, ¿no? Un valor cercano a 1 significa que los valores de la variable X y de la variable Y se deben parecer. No solo estar correlacionados, sino que además se deben parecer. Y efectivamente, eso está pasando aquí, ¿no? El valor del total de viviendas tiende a parecerse al total de familia. Entonces, además de estar correlacionados, son más o menos equivalentes en magnitud. Bueno, por eso estamos teniendo un R igual a 1, igual a algo cercano a 1. Un poquito mayor de 1, porque, bueno, en algunos casos, o sea, tiende a parecerse, pero siempre es un poco mayor, o hay casos, pues, en los que es un poco mayor la variable Y que la variable X. La variable Y está en el numerador, por eso da un 1,10, un poquito por encima de 1. Bueno, listo, lo que tenemos que tener entonces es una columna donde tengamos Y menos, aquí, Y menos R por X sub Y al cuadrado y sumar
todo eso. Es la columna que tenemos acá. Es esta columna. ¿Y? Vamos a no distraer. Vamos a usar esto acá. Fíjense, Y menos R por X sub I al cuadrado. Es decir, por cada uno de estos tomamos este valor 9 menos 1.10 por este valor. Y lo elevamos al cuadrado. Entonces, bueno, tenemos entonces estas cifras. Por supuesto que va a ser algo cercano a 1 cuando se parezca estos dos números. Aquí que está muy por encima, el 13 muy por encima de 9, pues entonces tenemos aquí esta diferencia y así, ¿no? Una diferencia más grande. Bien. Tenemos todos estos valores entonces. Vamos a ver, no hay ninguno que sea 1 exacto. Okay. Bueno. Bien, acá Profe, tengo una duda. seguramente... Sí, adelante. En ese valor, el de 18 da 3,33. Si son similares en ese caso, porque la diferencia no se parece a 1. En el caso del 18 en la manzana 10. Ah, ok. Claro, porque fíjate que no es exactamente 1, ¿no? Si fuera 1, sí, pero no es Ok, exactamente 1. Es 1,10. Entonces, fíjate, esta otra columna que descubrimos aquí, la H, es R por X sub I. Es decir, es yo utilizando la variable auxiliar X, voy a tratar de, de anticipar cuál es el valor de Y, cuál debería ser el valor de Y. Entonces, fíjate, por ejemplo, en la primera columna, en la primera fila, bueno, utilizando eso, yo anticiparía que Y es 9,91 y en realidad es 9. Entonces, ahí hay una ok. diferencia, bueno, por eso me Ujú. da esto. Igualmente aquí en la de 18, creo que hablas de esta, ¿no? Sí, Yo correcto. anticiparía, yo anticiparía que es 19,82 y no es 19,82, es 18. Entonces, bueno, digamos que el error que cometería al cuadrado, 3,33. Esa es la idea, ¿no? Ok. Gracias, profe. Bien, entonces, bueno, y aquí otra columna que es M sub I. Esto debe ser para otro, así, esto quizás es para el siguiente. Vamos a no distraer todavía acá. Ok. Bueno, entonces, nada, la suma de toda esta columna es 431,13. Eso podemos ya calcular esto completo, ¿no? Que es ese valor que vimos allí en la celda G33. Bueno, y todo lo demás que ya son los n mayúsculos y los n minúsculos. Eso nos da entonces 8.622. ¿Qué familia al cuadrado también? Pues fíjense que es mucho menor que este, ¿verdad? Que era 34.000. Vamos a ver cuánto es el error estándar. El error estándar sería la raíz cuadrada de este. $92 familias, fíjense, mucho más pequeño, la mitad que en el insesgado, la mitad. Entonces sí, la información de la variable auxiliar nos ayuda entonces a tener un estimador más preciso. Ah, mira, lo teníamos aquí abajo. Sí, le iba a decir, profe, Es, que sí, era el ajá, mismo. Ajá. me he dado cuenta. Lo que pasa es que como le añadí una o dos filas, corrió todo hacia abajo. Ok, bueno, vamos a borrar esto. No, perdón, es
que más bien es el que tenemos que usar arriba, porque fíjense que está especificando que es el estimador de razón, la R. Vamos a dejar más bien ese ahí. Ok. Bien, y el último es selección con probabilidad proporcional al total de viviendas. Ahora no es una selección con probabilidades iguales, sino una selección con probabilidad proporcional al total de viviendas, que es la variable auxiliar, pues. Solo que ahora no vamos a usarla como una variable auxiliar en un estimador de razón, sino la vamos a usar como una variable para definir la probabilidad que tiene cada conglomerado de ser seleccionado. Es decir, el conglomerado 1, ¿cuál sería su probabilidad? Sería 9, ¿no? Sería 9 entre 394. Ok. El del conglomerado 10 sería 18 entre 394. ¿Por qué? Porque el tamaño de muestra es 1. O sea, en realidad es n pequeño por esa cifra que estamos diciendo. Pero aquí como el tamaño de muestra es 1, pues si fuésemos a seleccionar dos conglomerados, entonces sería 2, la probabilidad de conglomerado 1 sería 2 por 9 entre 394. Esto es porque es con reemplazamiento. Por eso es que la probabilidad de un conglomerado de ser seleccionado, bueno, es tantos conglomerados voy a seleccionar por su probabilidad simple, que es 9 entre 394. ¿Correcto? Sí. Ok. Bueno, entonces, esa sería la probabilidad de selección de cada uno de los conglomerados. Vamos a... Por acá están las fórmulas de ese... Por aquí están esas fórmulas, ¿no? Tendríamos entonces, este sería el estimador, y esta sería entonces la varianza, la manera de calcular la varianza. Fíjense que ahora necesitamos es esta suma, ¿no? La suma de estas diferencias. Y la diferencia es el promedio para cada conglomerado menos el promedio por elemento al cuadrado. Esa es la última columnita que tenemos acá. Promedio por elemento, perdón, promedio de cada conglomerado menos el promedio por elemento. Bueno, eso multiplicado por m sub i. Que si fuesen de igual tamaño, entonces m sub i es una constante, bueno, pero aquí no son de igual tamaño. Entonces, bueno, nada, tenemos esto, ¿no? Este promedio del conglomerado iésimo es esta columna. Es y sub i entre m sub i. Bueno, en este caso es 1 y así, ¿no? Recuerden que esta columna lo usamos como variable auxiliar, por eso tenemos aquí el x sub i. Pero en realidad esto es el tamaño de cada conglomerado. Entonces, bueno, el promedio, ese promedio para el primer conglomerado es 1, para el segundo es 1,44 y así, ¿no? Bueno, esto entonces, sumamos toda esta columna y tenemos aquí 16,48. Fíjense que ya aquí podemos ver que esto es bastante preciso, pues mucho más preciso que el total. Recuerden que cuando para la estimación bajo el insesgado, acá, bajo el estimador insesgado, fíjense que la medida es una diferencia de los totales. Y aquí decíamos que estos totales difieren mucho. Bueno, eso es lo que nos termina conduciendo a una varianza alta.
Ahora, cuando seleccionamos con probabilidad proporcional al tamaño, la precisión va a depender no de la diferencia de estos totales, sino de la diferencia de estos promedios. Y fíjense que se parecen muchísimo más. Muchísimo más. Conglomerado 1 vale 1. Conglomerado 10, perdón, vale 1 también. Y también los totales, conglomerado 10, 18, el doble que el conglomerado 1. Entonces, bueno, por supuesto que es un diseño más preciso en este caso. ¿Por qué es más preciso? Porque hay correlación entre la total de vivienda y o sea, hay correlación entre M sub I y Y sub I. Esa misma idea nos llevaba a que usar el estimador de razón cuando seleccionamos con probabilidades iguales era más preciso que el insesgado. Bueno, pero también nos lleva a que si seleccionamos no con probabilidades iguales, sino con probabilidades proporcional al tamaño del conglomerado, pues también debemos tener algo más preciso. Entonces, es lo que tenemos acá. Este es ese promedio de familia por vivienda para todo. Bien, entonces tenemos esto, ¿no? La varianza termina siendo 6.493. ¿Estos son qué? Familias, de nuevo. Familias al cuadrado. Y aquí familia. Fíjense que entonces ahora el error estándar es 80 familias. Al seleccionar con probabilidades iguales y usar el estimador de razón, eran 92 familias. Y con el estimador insesgado, 185 familias. Fíjense que sí, o sea, esa correlación entre el tamaño del conglomerado y la variable de interés, bueno, al seleccionar con probabilidad proporcional al tamaño, pues termina siendo mucho más preciso que los otros dos casos. Más o menos parecido al utilizar el estimador de razón, pero sigue siendo más preciso seleccionar con probabilidad proporcional al tamaño. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, 80 sigue siendo alto, ¿no? Porque por 1.96 es más o menos 160. Entonces, bueno, sigue siendo algo alto para el valor del parámetro. Bueno, sí, porque estamos también seleccionando tamaño muestra 1, un tamaño muestra mínimo, ¿no? Entonces, pero el ejercicio deja ver las diferencias grandes que hay cuando hay diferencias de totales entre conglomerados, la diferencia grande que hay entre usar el estimador de razón y el sesgado o usar selección con probabilidad proporcional al tamaño. ¿Estamos claros con esto? Sí. Bueno, chévere. Hay otros ejercicios en la guía, no muchos, pero hay otros más para conglomerados de igual tamaño. Eso ya ustedes los harán. Ya con esto que hemos hecho, pues ya pueden hacer cualquiera allí. Vamos bueno, aquí estoy con de muestreo por conglomerado, quise decir, ¿no? Ya hicimos uno con tamaños iguales, uno con tamaños tamaños desiguales. Aquí vamos a ver rápidamente el 810, una población artificial de 20 elementos, está agrupada en 5 conglomerados de la siguiente manera. Ya de nuevo, son cosas pequeñas para que sean manejables aquí. Entonces, bueno, aquí el conglomerado 1, M sub I, aquí esta columna son los M sub I. Conglomerado 1 es 3, conglomerado 1 M sub I es 6, y así, ¿no? El número de elementos por cada conglomerado. Y el total de la variable Y sub I, que no nos dicen cuál es el total, no importa en este caso, la idea aquí es otra. Entonces, bueno, el total de lo que sea esa variable que están allí usando, el total para el primer conglomerado es 9, para el segundo 48, para el tercero 25 y así, ¿no? Diciéndole esto nada más, viendo solamente esto que hemos visto, ¿no? Entre el diseño de selección con probabilidades iguales, estimador y sesgado, diseño, selección con probabilidades iguales, estimador de razón al tamaño, o diseño
Selección con probabilidad proporcional al tamaño. ¿Cuál creen ustedes que va a ser más eficiente? ¿Están ahí? Sí, profe, sí estamos. Ok. Estoy aquí pensando. Que antes se nos cortaba a la hora, ¿no? Ahora no se está cortando. Menos mal. Bueno, fíjense, si la diferencia entre los totales por conglomerado, fíjense que difiere bastante, ¿verdad? Sí, son muy distintos entre sí. Entonces, selección con probabilidades iguales, estimador y sesgado, debe ser poco eficiente. Recuerden que, de nuevo, acá